En esta ocasión nos sumergimos en un tema que seguro te tiene con la oreja parada. Los planes migratorios de Trump para su segundo mandato. Oye. Más allá del ruido mediático, queremos entender qué hay de fondo en sus propuestas. Claro. Y qué significarían en la práctica. Para ello nos basaremos en un análisis publicado por France 24. Exacto, un análisis a fondo. Que desgrana punto por punto las ideas de Trump. Sí. Y explora sus posibles consecuencias. No solo en términos políticos. Sino también sociales y económicos. Ajá. Y es que hay mucho que desempacar. Mucho. ¿Te imaginas una deportación masiva en Estados Unidos? ¿Es siquiera factible? No. ¿Cuáles serían los retos logísticos y el impacto económico? Y lo más importante, ¿qué significaría para la gente en el día a día? Claro. Empecemos por el tema más emblemático de su primera campaña. El muro. El muro, sí. Trump prometió un muro a lo largo de toda la frontera con México, Ajá. financiado por el propio México. ¿Qué? ¿Qué pasó realmente? La realidad es que de los 3.200 kilómetros de frontera, solo se construyeron 79 kilómetros nuevos de muro O sea, durante su primer mandato. nada. El resto fue básicamente la reparación de estructuras existentes. O sea, que la promesa no se cumplió del todo. No, Y hablando de costos, al final, ¿quién pagó por la construcción? pues el costo total ascendió a $15,000 millones. Recuerdo que se habló mucho de eso. Un tercio provino del Congreso estadounidense Ajá. y el resto del presupuesto militar. México, a pesar de la insistencia de Trump, no aportó nada. Interesante. Aunque sí es cierto que usó la renegociación del Tratado de Libre Comercio Sí. como herramienta de presión Ajá, sobre el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto. correcto. Pero el muro no fue la única medida controvertida. No. La política de tolerancia cero y la separación familiar dejaron una profunda huella. Totalmente. Es un capítulo realmente oscuro. Sí. Recordemos que esta política, implementada en 2018, Ajá. resultó en la separación de 2.565 niños de sus padres. Sí. Y lo más preocupante es que hasta mayo de 2024, Sí. 1.400 niños seguían sin reunirse con sus familias. Uf. Es desgarrador pensar en el trauma que esto ha generado. Sin duda, una política con consecuencias humanas devastadoras. Y ahora, con su segundo mandato, Sí. Trump ha conformado un equipo para temas migratorios que ha generado bastante controversia. ¿A quiénes se refiere? Para el Departamento de Seguridad Nacional ha elegido a Kristi Noem, Ajá. la gobernadora de Dakota del Sur. Durante su mandato envió a la Guardia Nacional de su estado a Texas Ajá. para reforzar el control fronterizo, incluso utilizando donaciones privadas para financiar la operación. Una postura bastante contundente. ¿Y quién ocupará el puesto en el Departamento de Justicia? Matt Gaetz. Ajá. Un congresista envuelto en varias polémicas, incluyendo una investigación por una supuesta relación con una menor de edad. Además, Gaetz ha expresado públicamente su admiración por la megacárcel de Nayib Bukele en El Salvador. Madre mía. Una prisión que ha recibido duras críticas de organizaciones de derechos humanos. Sin duda, un nombramiento que dará mucho que hablar. ¿Hay alguien más en este equipo que debamos conocer? Sí, también está Tom Homerman, Ajá. un ex policía al que Trump considera el zar de la frontera. Vaya. Y Stephen Miller, quien ocupará el puesto de jefe de gabinete adjunto para políticas. Ambos conocidos por su postura radical en materia migratoria. Miller, por ejemplo, defendió la separación familiar durante el primer mandato de Trump Sí. y ahora vega por deportaciones masivas. Parece que Trump ha reunido un equipo con una visión muy particular. Y hablando de medidas extremas, ¿qué hay de la ley de enemigos extranjeros? Suena bastante drástico. Lo es. ¿En qué consiste? Se trata de una ley de 1798 que solo se ha utilizado 3 veces en la historia de Estados Unidos. Caramba. Permite al presidente declarar a cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense como enemigo y deportarla sin necesidad de un juicio. Wow. Trump ha anunciado su intención de usar esta ley para deportar a millones de inmigrantes. ¿En serio? Eso significa que podría afectar a cualquier persona que no tenga la ciudadanía estadounidense. Exactamente. Incluso si tiene una visa. Esa es la gran preocupación. Ajá. Que se puedan producir deportaciones arbitrarias y masivas, Sí. vulnerando los derechos de miles de personas. Un escenario bastante preocupante. Y no olvidemos que Trump también ha mencionado la posibilidad de utilizar a la Guardia Nacional en las deportaciones. ¿No sería esto un cambio significativo en el rol del ejército? Así es. ¿Verdad? Tradicionalmente, el ejército no se ha encargado de hacer cumplir las leyes migratorias. ¿Ya? Esto supondría una militarización de la política migratoria, algo que genera mucha inquietud entre los expertos. Definitivamente son medidas que plantean muchas preguntas. Pero más allá de la viabilidad legal,
Sí. Y logística de estas medidas, la gran pregunta es, Ajá. ¿es realmente posible deportar a millones de personas? Claro. Sabemos que en Estados Unidos se estima que hay alrededor de 13 millones de personas indocumentadas. Esa es la cuestión clave. Deportar a un número tan grande de personas sería un desafío logístico y económico sin precedentes. Supongo que el costo sería astronómico. Sin duda. Según un análisis del Consejo de Migración estadounidense, deportar a todos los indocumentados en el primer día, como ha prometido Trump, costaría más de 315 mil millones de dólares. Una cifra increíble. ¿Y a qué se debe un costo tan elevado? Sería necesario contratar a miles de agentes migratorios y jueces, construir nuevos centros de detención y costear los vuelos de repatriación. Sería una operación de una magnitud inimaginable. Y todo esto sin contar con la oposición de algunos estados que se niegan a colaborar con las autoridades federales en materia de deportaciones. Efectivamente. Ah, Estados como Nueva York y California tienen leyes que protegen a los inmigrantes y limitan la cooperación con las autoridades federales, lo que podría dificultar aún más la implementación de las políticas de Trump. está claro que las promesas de Trump en materia migratoria son complejas Sí. y controvertidas. Sí. Pero más allá de los números y las leyes, hay un impacto humano que no podemos ignorar. Por supuesto. ¿Qué dicen las personas que trabajan directamente con las comunidades de inmigrantes? Las organizaciones que trabajan con inmigrantes reportan un aumento del miedo y la ansiedad entre las personas indocumentadas y sus familias. El clima de incertidumbre y hostilidad está afectando profundamente a estas comunidades. Es comprensible. La retórica agresiva y las políticas de Trump generan un ambiente de inseguridad y desconfianza. ¿Qué consecuencias podría tener esto a largo plazo? Podríamos ver un aumento de la discriminación y la violencia contra los inmigrantes. También es probable que se deteriore la cohesión social y la confianza en las instituciones. Es una situación delicada. Y no olvidemos que Estados Unidos siempre se ha considerado una nación de inmigrantes. Estas políticas podrían cambiar radicalmente la identidad del país. Sin duda, las promesas de Trump en materia migratoria no solo afectan a los inmigrantes, sino a la sociedad estadounidense en su conjunto. Claro. Y ante estas propuestas, ¿cómo ha reaccionado la sociedad? Me imagino que hay opiniones divididas. Por supuesto, la sociedad está profundamente polarizada. Por un lado están quienes apoyan las medidas de Trump, argumentando que son necesarias para proteger la seguridad nacional y el empleo de los estadounidenses. Es decir, ven la inmigración como una amenaza. Exactamente. Consideran que los inmigrantes ilegales son una carga para el sistema, que cometen delitos y que quitan trabajos a los ciudadanos. Entiendo. Oye, en el otro lado del espectro, ¿cuáles son los argumentos de quienes se oponen a estas políticas? Quienes se oponen argumentan que estas medidas son inhumanas, discriminatorias e incluso inconstitucionales. Defienden que los inmigrantes contribuyen a la economía y a la diversidad cultural del país. Y que Estados Unidos históricamente ha sido un país abierto a la inmigración. Correcto. Recuerdan que la mayoría de los estadounidenses, excepto los nativos americanos, son descendientes de inmigrantes. Y ven en las políticas de Trump un ataque a los valores fundamentales de la nación. Un debate complejo, sin duda. Y en medio de esta polarización, ¿qué opinan los expertos en materia migratoria? Muchos expertos alertan sobre las consecuencias negativas que podrían tener las políticas de Trump, tanto a nivel económico como social. Argumentan que las deportaciones masivas tendrían un impacto devastador en sectores clave de la economía, como la agricultura y la construcción. Sectores que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante. Así es. Además, advierten que la criminalización de los inmigrantes podría crear un clima de miedo e inseguridad, empujando a muchas personas a la clandestinidad y dificultando su integración. Lo que a su vez generaría más problemas a largo plazo. Exactamente. Los expertos también critican la falta de realismo de las propuestas de Trump. Argumentan que construir un muro a lo largo de toda la frontera con México es un proyecto inviable y costoso, algo que ya se demostró durante su primer mandato. Cierto. Y también ponen en duda la viabilidad de realizar deportaciones masivas, considerando los desafíos logísticos y legales que implica. Siendo así, ¿qué alternativas se plantean? ¿Cuáles serían las soluciones más viables y justas? Muchos expertos abogan por una reforma migratoria integral que aborde las causas de la inmigración irregular, como la pobreza y la violencia en los países de origen. Atacar el problema de raíz. Exactamente. También proponen crear vías legales para la inmigración que permitan a las personas venir a Estados Unidos de forma segura y ordenada. De esta forma se podría regular el flujo migratorio y evitar la inmigración ilegal. Así es. Otras propuestas incluyen mejorar las condiciones laborales de los inmigrantes, garantizar sus derechos y facilitar su integración a la sociedad. En definitiva, se trata de buscar soluciones que beneficien tanto a los inmigrantes como al país en su conjunto. Correcto. Soluciones que respeten los derechos humanos y que fomenten el desarrollo económico y social.
En este sentido, la comunidad internacional también tiene un papel importante que jugar. ¿A qué te refieres? La cooperación internacional es fundamental para abordar las causas de la inmigración irregular. Los países desarrollados deben colaborar con los países de origen para promover el desarrollo económico, la seguridad y el respeto de los derechos humanos. Crear las condiciones para que las personas no se vean obligadas a emigrar. Exactamente. También es importante que los países colaboren para gestionar los flujos migratorios de forma ordenada y segura, garantizando el respeto de los derechos de los inmigrantes. Y evitar tragedias como las que vemos cada vez más a menudo en las fronteras. Así es. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de trabajar en conjunto para encontrar soluciones justas y humanas al problema de la inmigración. Un problema global que requiere soluciones globales. Nosotros, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para contribuir a un debate más informado y constructivo sobre la inmigración? Es fundamental que nos informemos bien, que contrastemos las diferentes fuentes de información y que no nos dejemos llevar por los prejuicios y los estereotipos. Ser críticos con la información que recibimos y buscar la verdad detrás de los titulares. Exacto. También es importante que escuchemos las historias de los inmigrantes, que conozcamos sus experiencias y que entendamos sus motivaciones. Para poder ponernos en su lugar y comprender la complejidad del problema. Así es. Y por último, es fundamental que participemos en el debate público, que expresemos nuestras opiniones con respeto y que exijamos a nuestros líderes que busquen soluciones justas y humanas al problema de la inmigración. Ejercer nuestra responsabilidad como ciudadanos y contribuir a construir una sociedad más justa e inclusiva. Exacto. El problema de la inmigración nos afecta a todos y todos tenemos la responsabilidad de buscar soluciones. De acuerdo. Hasta aquí la segunda parte de nuestra inmersión en las promesas migratorias de Trump. Hemos analizado las reacciones de la sociedad, la opinión de los expertos y las posibles alternativas. En la tercera y última parte, reflexionaremos sobre las implicaciones de estas políticas para el futuro de Estados Unidos y el mundo. Exacto. El problema de la inmigración nos afecta a todos. Y todos tenemos la responsabilidad de buscar soluciones. Totalmente. Y ya para ir cerrando nuestra inmersión, me gustaría enfocarme en las implicaciones a largo plazo de estas políticas. ¿Cómo podrían afectar el futuro de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, podrían afectar la economía del país. Las deportaciones masivas tendrían un impacto negativo en sectores que dependen de la mano de obra inmigrante, como la agricultura y la construcción. Es decir, se podría generar una escasez de trabajadores en sectores clave. Exactamente. Y eso a su vez podría provocar un aumento de los precios y una disminución de la producción. Además, se verían afectadas las arcas públicas, ya que los inmigrantes contribuyen con sus impuestos y su consumo. Más allá del impacto económico, ¿qué otras consecuencias podríamos ver a nivel social? Bueno, como ya hemos mencionado, las políticas migratorias de Trump podrían aumentar la polarización social y la discriminación. Es decir, crear una sociedad más dividida y menos tolerante. Así es. También podrían afectar la imagen de Estados Unidos en el mundo, un país que siempre se ha considerado un referente en materia de libertad y derechos humanos. ¿Cierto? Estas políticas podrían deteriorar la reputación de Estados Unidos y afectar sus relaciones con otros países. Y a nivel político, ¿qué implicaciones podríamos ver? Bueno, es posible que veamos un aumento del populismo y el nacionalismo no solo en Estados Unidos, sino en otros países del mundo. Es decir, que las políticas de Trump podrían servir de inspiración a otros líderes con ideas similares. Exactamente. Y esto podría tener un impacto negativo en la cooperación internacional y en la estabilidad global. Es un panorama preocupante. Y ante este futuro incierto, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Es fundamental que nos mantengamos informados, que participemos en el debate público y que defendamos los valores de la democracia y los derechos humanos. Es decir, que no nos quedemos de brazos cruzados ante la injusticia. Exacto. También es importante que apoyemos a las organizaciones que trabajan en favor de los inmigrantes y que ayudemos a las personas que están siendo afectadas por estas políticas. Mostrar nuestra solidaridad y actuar en consecuencia. Así es. El futuro de Estados Unidos y del mundo depende de la capacidad de sus ciudadanos para defender la justicia y la dignidad de todas las personas. De acuerdo. Con esta reflexión terminamos nuestra inmersión en las promesas migratorias de Donald Trump. Hemos analizado las medidas propuestas, sus posibles consecuencias y las implicaciones para el futuro. Esperamos que esta información te haya ayudado a comprender mejor la complejidad de este tema y a formarte una opinión propia. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.